No sé si eso me podría explicar un poquito más. Ya, 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 ¿no? Amelia es una librería que generalmente yo utilizo para seleccionar variables. Porque en la Amelia te va a decir, mira, estas son las variables, ¿no es cierto? Y te va a dar un porcentaje. Te va a decir, la primera variable tiene 30% de blancos, la segunda variable tiene 25% de blancos. Así te va a ir diciendo, ¿no? Entonces, con Amelia generalmente yo juego, ya no para imputar, sino yo juego para poder eliminar rápidamente variables. Y digo, no, a ver, todas aquellas variables que tengan más del 20% tengan NA, los voy a eliminar. De un solo golpe los elimino. O puedo ponerle también, ¿no? Todas aquellas variables que tengan más del 40% de NAs, elimínamelo. ¡Pum! Lo elimino, ¿no? Y te deja solamente las variables que no tienen ese porcentaje de NAs. Como ya tienes unas variables y ya tienes, por ejemplo, todas son menor al 20%, 30% del criterio que has puesto, agarra un método de imputación para imputar, es mejor. Otro. Puede ser el KNN, que es un buen método, de repente el bayesiano, que es otro buen método, ¿no? Y con esos métodos que se comportan un poco mejor, los puedes imputar. No te va a dar los mismos resultados. Cuando imputes, te vas a fijar qué número, qué variable o qué caso era el que estaba vacío. No te va a dar el mismo valor, no lo imputa de la misma manera. Entonces, ¿cuándo usar la media, por ejemplo, para imputar NAs? Cuando tienes pocos, 3, 4 en blanco, entre la media es suficiente. Pero la media ya no se usa cuando tienes alta data, pues, porque tienes NAs, 50 NAs. ¿Por qué valor vas a reemplazar? Por la media. Es un solo valor que va a ir a todititos, ¿te das cuenta? Entonces no es una buena forma. Entonces la media solamente es cuando tienes poquísimos NAs, entonces rápidamente lo imputas, ¿no? Pero cuando hay un poco más de NAs que es preocupante, utiliza un método de imputación. Eso te puedo comentar acerca de Amelia, ¿no? Más yo lo utilizo para eso, ¿no? Veo con porcentajes, depende, yo le digo de repente, ya, 40% de NA se encuentra, se elimina la variable y rápido lo elimina, ¿no? Y después utilizo otro método para imputar. Eso es lo que hago yo, Diana. Ya, profesor, gracias. Profesor, te consultamos en el método de árboles, Ajá. ese método también tiene su, ¿cómo se llama? Su medidor, creo que de tu variable cuantitativa, cuánto por ciento es el error y cuánto por ciento de tu variable cualitativa es el error. Yo cada una de las variables que nos ha dejado de tarea, bueno, las variables, ¿no? Le cambié que es un factor, por ejemplo, sexo es factor, ¿qué más? ¿Qué variables más? Azúcar en ayunas, factor, y después les he asignado los valores, digamos, para el factor 0, 1 y así. Pero me ha salido un error grande, profesor, de 20% y 30%. Entonces está diciendo, bueno, es el único que medía, pero lo que es por media, por moda, ¿y cómo mido el error, profesor? Mira, este valor de imputación, el Miss Forest, por ejemplo, este Miss Forest es Sí, una librería que te imputa ya valores cuantitativos y cualitativos. sí, eso sí, sí lo he utilizado Automáticamente. justamente. Esa es una librería que te lo imputa a ambos, ¿no? Cuando Pero, quieres medir el error, por ejemplo, quieres medir el error de un método de imputación, no es tan fácil decir que esto es tanto. Lo que generalmente se hace es tratar de simular a una de las variables como variable dependiente y a las otras variables como independientes y le corres una regresión múltiple y te va a salir un MSE. Aquel que tenga el menor MSE es el que mejor ha imputado, porque ha encontrado menos errores, ¿no es cierto? Cuando estamos comparando la variable real con la variable imputada. Y esa es una manera de comprobar eso, ¿no? Porque otra manera de comprobar con la varianza con ello, como se trata de demostrar la varianza, que tenga más amplia varianza, muchas veces no me demuestra que es una mala variable. De acuerdo a lo que, cómo está medida la variable, si es un valor grande, me va a dar varianza grande. Si es un valor pequeñito, me va a dar varianza pequeña. Pero eso no me está comparando en la varianza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como te digo, ya tienes dos conjuntos de base de datos. Una base de datos lo has imputado por KNN. Otra base de datos lo has imputado por el Random Forest. Ahora, ¿quieres saber cuál de esas bases de datos es mejor?
Ujú. Simula una regresión múltiple en cada uno nada más y que te dé solamente como resultado el MSE. ¿Ese MSE qué significa? Que cada Error. valor imputado con cada valor real lo está comparando, ¿no es cierto? Y aquel Ujú. que tiene más similitud va a tener menor MSE. Esa es la mejor. Ya, 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 sí. Ya, ya vas pero todo lo que es imputación de datos es un poquito más complejo, profesor, eso debería de tener un poquito más de tiempo porque estaba revisando y son varias cositas que se analizan. Y sí, Diana, pero también nos ajustan con el tiempo, te has dado cuenta, ¿no? Debería ser un curso, profesor, de Sí, imputación no, no, porque como, es muy importante para la limpieza de los datos. Sí, pues. sí, como nos limitan también con el tiempo, Mm, tenemos que correr un poco también, ¿no? sí, profesor. Ya, Ya, profesor, entonces, muchísimas ya, gracias por entonces, todas con lo que las. hemos expuesto ahora, yo quiero que sí ya van a poder enviarme la tarea de componentes. Entonces descansamos unos 15 minutos, luego ya pasamos a clúster. Luego vamos a revisar un poco el clúster. Ya, regresamos entonces hasta 18:20. Ok, Gracias, descansa un profesor. rato. Ok.